Bien, entonces para terminar con respuesta temporal, vamos a charlar un poco ahora sobre estabilidad y error en estado estable. Esto ya lo hemos comentado, la respuesta en el tiempo de un sistema consta de dos partes, la parte transitoria y la parte en estado estable. Para evaluar la respuesta de los sistemas, usamos dos tipos de señales. Las señales periódicas, señales sinusoidales, donde lo que analizamos ahí es la respuesta en frecuencia de los sistemas, un tipo de respuesta más asociado con la transformada de Fourier, por ejemplo, y después señales que son aperiódicas, tales como el escalón, la rampa y la parábola. ¿Qué ejemplos tenemos de estas señales? Bueno, le voy a pedir prestada al ingeniero Ladislao Mate unas filminas donde vemos, por ejemplo, un ejemplo de una entrada escalón. ¿Qué sería una señal de referencia de una entrada escalón? Bueno, la de temperatura o de velocidad crucero. Si nosotros fijamos, agarramos el control remoto del aire acondicionado y le ponemos un valor, ¿sí? 23 grados, le estamos dando un escalón de temperatura. Si agarramos nuestro vehículo y le programamos el control de velocidad crucero y pasamos de 90 kilómetros por hora a 105 o 110, ahí le estamos dando un escalón. Por otro lado, una entrada rampa se usa en los casos donde nuestro sistema tiene que seguir algún objeto. Por ejemplo, una antena satelital siguiendo justamente a un satélite, como estas antenitas de acá son las de Falda del Carmen, o una cámara de TV con un domo automatizada siguiendo a una persona. No sé si sabían, en realidad no hace falta ya ni que sea una cámara de TV, hay unos equipitos muy chiquititos donde le pones el celular arriba y para filmarte y eso tiene un grado de libertad y te va siguiendo, por ejemplo. Un muy lindo producto. El otro ejemplo, el ejemplo para la otra entrada, que es la señal tipo parábola, lo podemos pensar como una cámara también que trata de seguir el despegue de un cohete, manteniendo al objetivo dentro de la pantalla. ¿Mm? Esos son tres ejemplos de las señales de prueba que usamos dentro de los sistemas de control. Además de eso, estas señales tienen otras características muy importantes para nosotros y es que son fáciles de generar en el dominio del tiempo y tienen transformadas de Laplace muy sencillas. El escalón, ya sabemos, es 1 sobre S, el escalón unitario. En caso de que no sea unitario, será R sub 0 sobre S. La rampa es R sub 0 sobre S cuadrado. Y la parábola, R sub 0 sobre S al cubo, teniendo el cuidado de que en el dominio del tiempo la amplitud o la ganancia de esa parábola va a ser R sub 0 sobre 2. Eh, complejizamos la señal en el dominio del tiempo para que en el dominio de Laplace nos sea más fácil de operar. Fíjense que, de nuevo, son todas señales que en el dominio de Laplace tienen transformadas muy sencillas y muy similares. Y eso nos viene bien porque hace más fácil el estudio de los sistemas dentro del dominio de Laplace. Acá vemos unos ejemplos de estas señales con R sub 0 igual a 1. La verdad es que las más usadas son las entradas de escalón y rampa. Esas son las más comunes. Entonces, vamos a hablar un poquito de estabilidad. Sean U, I y G de T la entrada, la salida y la respuesta al impulso de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces, una definición de estabilidad dice que con condiciones iniciales nulas
Se dice que el sistema es estable si su salida es acotada para una entrada acotada. ¿Mm? Esa es la condición que más vamos a usar, nosotros, ¿Mm? A la que más le vamos a dar bola. O sea, el sistema es estable si la salida se mantiene acotada mientras la entrada sea también acotada. Un sistema lineal e invariante en el tiempo es estable si la parte real de todas y cada una de las raíces de la ecuación característica, o de los polos en el caso de un sistema de lazo abierto, es negativa. No vamos a entrar en detalle para demostrar esta cuestión, no vamos a demostrar esto, pero sí lo podemos asociar con las respuestas temporales que vimos y la fórmula matemática de la respuesta temporal y de t que vimos para los sistemas de primer y segundo orden. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para el sistema de primer orden, si nosotros le cambiábamos el signo al polo y lo hacíamos positivo con parte real, bueno, es positivo, no hace falta hablar de parte real, porque si el sistema es de primer orden, tiene un único polo. En fin, si lo hacíamos positivo, la salida del sistema I de t, que era k por 1 menos e a la menos t sobre tau, esa exponencial se volvía positiva y por lo tanto el sistema la salida del sistema se hacía inestable, se iba al infinito. En los sistemas de segundo orden podríamos hacer un ejercicio similar, ¿sí? Van a ver que si ustedes le cambian el signo a alguna de las raíces, o bien a zeta u omega n, podrían ver fácilmente en las fórmulas donde estaban descritas las ecuaciones de la salida, cómo el sistema se volvería inestable. Pero no quiero que entremos demasiado en detalle en eso. Sí nos tenemos que acordar de esto: para que el sistema sea estable, todos sus polos o todas las raíces de la ecuación característica tienen que tener parte real negativa. El criterio de Rudurwitz, por suerte, no lo vamos a ver acá porque vamos a usar otras herramientas para validar la estabilidad. Sí tenemos que hablar de dos conceptos acá. Uno es el de estabilidad absoluta y el de estabilidad relativa. Los sistemas a lazo abierto son absolutamente estables o absolutamente inestables. O sea, el sistema o es estable o es inestable. ¿Por qué? Porque sus polos están determinados por su configuración física, mecánica, eléctrica. El sistema es lo que es. Entonces, o es estable o no lo es. La estabilidad es absoluta. Ahora, cuando trabajamos a lazo cerrado, nosotros sabemos, lo vimos recién, que podemos incluir en la función de transferencia del sistema a lazo cerrado al menos un parámetro, una ganancia, para modificar los valores de las raíces de la ecuación característica. Los podemos modificar tanto que podemos volverlo a nuestro sistema inestable. Entonces ahora, con los sistemas de lazo cerrado, la estabilidad va a depender del valor de K. Por lo tanto, la estabilidad pasa a ser relativa. El sistema es estable para un determinado rango de valores. De hecho, podemos hacer el proceso inverso también. No solo partiendo de un sistema que a lazo abierto es estable, volverlo inestable, sino algo muchísimo más útil, tomar un sistema que a lazo abierto es inestable, por ejemplo, un péndulo invertido, por ejemplo, los cohetes de SpaceX que ahora retornan a la Tierra, y estabilizarlos. Lo que hace SpaceX es justamente eso. Toma un sistema que es inherentemente inestable, un cohete cayendo hacia la Tierra,
y lo estabiliza. Lo estabiliza, lo mantiene vertical y controlado para poder aterrizarlo en una plataforma y de esa forma recuperarlo. Si el sistema es estable, nos interesa entonces conocer cómo es su respuesta temporal. Y ya vimos que la dividíamos en dos partes, en el régimen transitorio que acabamos de estudiar y en el régimen permanente. En el caso de los sistemas a lazo cerrado, nos interesa saber, nos interesa conocer qué tan lejos está la salida del sistema de la señal de referencia. ¿Qué tan diferentes son? ¿Y por qué es eso? Y porque si yo quiero controlar la temperatura de mi aire acondicionado y quiero que esté a 23 grados, bueno, quiero que la temperatura de la habitación esté tan cerca como sea posible de los 23 grados. Si si fijo la velocidad de mi vehículo en 110 kilómetros por hora, quiero viajar justamente a 110 kilómetros por hora. No quiero viajar a 105 ni a 120. Por lo tanto, el error en estado estable, esa diferencia entre la magnitud deseada, el valor de la salida a la cual queremos llegar y el valor efectivo de la salida, es un parámetro también es un parámetro de una forma de medir qué tan bueno es nuestro controlador y qué tan bueno es nuestro sistema, qué tan bien funciona nuestro sistema. Como estamos hablando de comparar la referencia con la salida, estamos hablando de comparar dos señales, la magnitud física en la cual medimos esas dos señales tiene que ser la misma. Por lo tanto, este concepto de error en estado estable aplica solamente a sistemas de lazo cerrado. De hecho, esta diferencia en sistemas de lazo abierto no existe, no hacemos este cómputo. ¿A qué llamamos entonces finalmente error en estado estable? Llamamos al error en estado estable al valor que toma esta señal en el dominio del tiempo, E de t, cuando el tiempo se hace muy grande. Es decir, el error en estado estable es el límite para t que tiende a infinito de E de t, que a su vez, gracias al teorema del valor final, es igual al límite para S que tiende a 0 de S por E de S. Eso quiere decir que vamos a poder estudiar el valor al cual llega el error en estado estable sin salir del dominio de Laplace. Y les voy anticipando, este error en estado estable puede terminar valiendo tres cosas nada más. Puede tomar tres valores. 0, cuando la salida del sistema es exactamente igual a la entrada. Constante, cuando una vez que el sistema se establece, se mantiene una diferencia a lo largo del tiempo entre estas dos señales, pero esa diferencia es siempre la misma, o infinito, cuando la salida del sistema se va alejando de la referencia a medida que pasa el tiempo. Esos son los tres valores que puede tomar el error. Ahora, como dijimos, lo vamos a calcular aplicando el teorema del valor final y calculando este límite. Entonces veamos a qué es igual esta señal. Haciendo un poco de álgebra de bloques, podemos llegar a la conclusión de que la relación entre E de S y la entrada R de S es 1 sobre 1
más G por H, 1 sobre 1 más G, perdón, en el caso de realimentación unitaria. Y el estudio que vamos a hacer acá, a partir de ahora, lo vamos a hacer para sistemas con realimentación unitaria, es decir, donde el H, que es la caja que pondríamos acá, vale 1. ¿Mm? Considerando eso, la función de transferencia entre el error y la referencia es 1 sobre 1 más G, y por lo tanto la salida E de S es igual a R, la entrada, sobre 1 más G. Acá están los pasos para hacer este análisis, ustedes lo estudian, cualquier cosa me preguntan. Entonces ahora vamos a meter esta fórmula en el límite, en el cálculo del límite, a ver a qué llegamos. Cuando hagamos eso, vamos a ver que el error en estado estable depende de dos cosas. Depende de la entrada, o sea, si la entrada es un escalón, una rampa o una parábola, y depende del tipo de sistema. ¿A qué llamamos tipo de sistema? Llamamos tipo a la cantidad de polos en el origen que tiene la función de transferencia de lazo abierto, GDS. La cantidad de polos al origen que tiene la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, prestemos atención, para encontrar el error en estado estable de un sistema a lazo cerrado, vamos a estudiar la entrada y la función de transferencia de lazo abierto. A GDS la podemos escribir como una ganancia por el producto de los ceros sobre el producto de los polos. ¿Sí? Este sistema tendrá n ceros y m polos. De esos m polos vamos a separar los que están en el origen, o sea, las raíces que valen 0. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, y después vamos a ver unos ejemplos y después vemos la teoría. En este caso, ¿qué tenemos? Un sistema tipo 0, porque acá no hay polos en el origen. Todos los polos de este sistema valen menos 1. Por lo tanto, este sistema es tipo 0. Para una entrada escalón, lo que vemos acá es, tenemos la entrada, tenemos la salida del sistema que se establece y luego permanece constante. Y acá tenemos el dibujo del error. El error, pasado el transitorio, permanece constante. Acá tenemos el mismo sistema de recién tipo 0 y una entrada rampa. Y fíjense qué pasa acá. Pasado el transitorio, esta etapa de acá, a medida que la rampa crece, la salida crece, la referencia crece, la diferencia con la salida se hace cada vez más grande. En este caso, el error, en este primer caso, el error es constante a lo largo del tiempo. Ese límite, el límite de E de t para t que tiende a infinito, es una constante, un número. En este caso, fíjense que el error, a medida que pasa el tiempo, crece. Por lo tanto, acá, para un tiempo infinito, el error va a ser infinito. ¿Eso quiere decir que el sistema es inestable? No, esto no tiene nada que ver con la estabilidad, ¿eh? El sistema ya es estable. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Si hablamos de error en estado estable, es porque ya definimos que nuestro sistema es estable, verificando la posición de las raíces de la ecuación característica, como hablamos recién. Ahora, veamos qué pasa con un sistema tipo 1. ¿Qué hicimos acá? Mantuvimos nuestra planta, como antes, 0,8 sobre S más 1 por S más 1 por S más 1, pero le agregamos un bloque acá. Este bloque lo ponemos nosotros. Esto termina siendo 6 o 7 líneas de código corriendo en un microcontrolador.
Lo interesante es que el producto de estas dos funciones de transferencia es tipo 1, porque nosotros agregamos un polo en el origen, ¿sí? Quiero, por favor, que quede muy claro, esto lo agregamos nosotros y termina siendo código corriendo en un microcontrolador. Pero ahora, en resumen, el sistema es tipo 1. Tiene un polo en el origen. ¿Qué le pasa a la respuesta al escalón? Bueno, fíjense cómo ahora el error se hace 0 cuando el tiempo se hace lo suficientemente grande. En este caso, el mismo sistema de recién, tipo 1, con una entrada rampa, fíjense cómo ahora, para esta entrada, la salida va copiando a la entrada. No llega a pegarse, pero el error se va a hacer constante. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos viendo las diferencias entre los tipos de errores? Se quedaron medio colgados. ¿Se durmieron? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Profe, Sí, perdón, una pregunta. sí, Entonces, el sistema se hace tipo uno porque ahora pasa a tener una raíz en cero, así es. ¿verdad? Sí, señor. Sí. Gracias. Y la raíz, lo interesante es que la raíz la pones vos. Vos agregaste Claro, este bloque. Entonces, vos sos capaz de modificar la respuesta temporal del sistema ante una determinada entrada. Fíjate, este era el sistema original. Perdón, el primer caso, donde lo que hiciste fue en tu software poner solamente una ganancia como controlador. Bárbaro, tenés este error constante. Si trabajas un poquito más y pones 2 líneas de código extra, transformas esa constante en otra función de transferencia que tiene un polo en el origen y el error ahora se hace 0. claro, entiendo, gracias. Bueno, de nada. Bueno, bánquenme un segundito más que ya terminamos con esto. Bueno, entonces ahora vamos a las fórmulas. Vamos a las fórmulas. En estas filminas están desarrolladas las fórmulas para todos los casos que vamos a estudiar, que son las combinaciones de las 3 entradas, escalón, rampa y parábola, con 3 tipos de sistema, tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Yo les voy a explicar los primeros, porque el resto, para determinar los errores para el resto de las combinaciones, hay que ir haciendo siempre lo mismo. Entonces, yo creo que no van a tener problema en resolverlo ustedes mismos. Recordemos, el error en estado estable es el límite para t que tiende a infinito de e de t, que es, por el teorema del valor final, lo mismo que el límite para s que tiende a 0 de s por e de s, que es lo mismo que el límite para s que tiende a 0 de s por r de s sobre 1 más g. Entonces, para una entrada de escalón y un sistema tipo 0, ¿qué tenemos? Reemplazando esto que tenemos acá por las fórmulas que conocemos, tenemos que el error en estado estable es el límite, parece que tiende a 0, de S por 1 sobre S, sobre 1 más K por el producto de los ceros, sobre S a la 0 por el producto de los polos. Entonces, esta S se cancela con esta S, esto vale 1, así que chau. Y entonces el límite, este límite queda
error en estado estable igual a 1 sobre 1 más el límite para S que tiende a 0 de G de S. Y eso es igual a 1 sobre 1 más Kp, o sea, es una constante que vale la ganancia del sistema por el producto de los ceros dividido el producto de los polos. Por lo tanto, para un sistema tipo 0, con una entrada escalón, el error va a ser constante, va a ser un número. Veamos qué pasa ahora si la entrada es una rampa. Partiendo de la misma ecuación, el error en estado estable es el límite para S que tiende a 0 de S por R de S sobre 1 más G por S, sobre 1 más G de S, reemplazando ahora por los valores que conocemos, el error en estado estable queda el límite para S que tiende a 0 de S por 1 sobre S cuadrado sobre 1 más G de S. ¿Cuál es el tema ahora? Esta S se va a cancelar con esta, esto desaparece, ¿sí? Pero ahora tenemos que calcular el límite, parece que tiende a 0, de 1 sobre S sobre algún valor. Y lo que manda acá ahora es el 1 sobre S. 1 sobre S, cuando S es igual a 0, es infinito. Por lo tanto, para un sistema tipo 0 con una entrada rampa, el error en estado estable es infinito. ¿Qué es lo que veíamos? Estos dos casos son los que veíamos acá. Sistema tipo 0, entrada escalón, error constante. Sistema tipo 0, entrada rampa, error creciente, o sea, tiende a infinito. Para la parábola pasa lo mismo, ¿sí? Para la parábola va a pasar lo mismo. Vamos a cancelar esta S del numerador con una de las S de este exponente y luego va a quedar el error en estado estable, ¿sí? De igual al límite, parece que tiende a 0, de 1 sobre S al cuadrado, que va a ser nuevamente infinito. Veamos qué pasa con un sistema tipo 1, partiendo siempre de la misma ecuación. Para una entrada de escalón, el error en estado estable, el límite parece que tiende a 0, de S por 1 sobre S sobre 1 más una ganancia por el producto de los ceros sobre S por el producto de los polos. ¿Y ahora qué pasa? Estos dos se cancelan, por lo tanto el error en estado estable queda 1 sobre el límite para S que tiende a 0 de esto de acá. Pero el tema es que ahora en este denominador quedó S. Si yo hago esto 0, entonces un número dividido 0 es infinito. 1 sobre 1 más infinito es 0. Por lo tanto, para sistemas tipo 1 con entrada escalón, el error es 0. ¿Qué pasa si tenemos una rampa ahora? Sistema tipo 1 con una entrada rampa. Partiendo de nuevo de la misma ecuación, haciendo los reemplazos correspondientes, nos encontramos con que acá vamos a cancelar este exponente, esta S con el exponente, podemos pasar dividiendo podemos multiplicar numerador y denominador por S, ¿sí? Multiplicamos numerador y denominador por S, entonces pasamos a estar en esta condición, donde el error en estado estable es igual a 1 sobre el límite parece que tiende a 0 de S más S por el producto de los ceros sobre S por el producto de los polos. Esto se hace 0, no molesta,
esto se cancela con esto, y este límite queda igual a un número que llamamos KB. Por lo tanto, el error en estado estable para sistemas tipo 1 y entrada rampa es constante y vale 1 sobre KB, con KB igual a K por el producto de los ceros menos el producto de los polos. Y así sucesivamente. Lo interesante de esto es que después, para calcular el error, digamos, ustedes ya de un vistazo van a poder identificar, viendo, conociendo el tipo del sistema, o sea, la cantidad de polos al origen de la función de transferencia del lazo abierto, ustedes inmediatamente van a poder decir, bueno, dependiendo de la entrada que elija, el error va a ser 0, constante o infinito. Y después, para evaluar, para determinar cuánto valen estas constantes, cuánto vale KD, cuánto vale KP en el caso anterior, lo único que hay que hacer es tomar el límite para S que tiende a 0 de la función de transferencia, o sea, hacer 0 todos los lugares donde hay S, con ciertas precauciones. Por ejemplo, KB va a ser el límite de S por G de S. Para S que tiende a 0. ¿Sí? Porque acá el sistema es de tipo 1 y nosotros, cuando hicimos estas operaciones, a ese polo en el origen lo terminamos cancelando. Entonces, operativamente hay que hacer esto. Lo mismo va a pasar para los sistemas tipo 2 con el parámetro K sub A. En resumen, lo que tenemos que saber del error en estado estable, ¿sí?, es esto, porque si bien estas fórmulas que estamos y estos procedimientos los estamos usando para ver analíticamente cuánto vale el error, en la práctica lo que nos interesa saber es esto, es este resumen. El error en estado estable es un concepto exclusivo de los sistemas a lazo cerrado y depende de la entrada y del tipo de sistema. Por supuesto, estamos hablando de sistemas que son estables. ¿Cómo depende? Bueno, para los sistemas tipo 0, si la entrada es un escalón, el error es constante. Si es una rampa, el error es infinito, y van a ver que si es una parábola también es infinito. Los sistemas tipo 1, para entrada escalón, el error vale 0. Para una entrada rampa, el error es constante. Para una entrada parabólica, el error es infinito. Y los sistemas tipo 2, los que tienen dos polos al origen, para una entrada de escalón, el error es 0. Para una entrada rampa, el error es 0. Para una entrada parábola, el error es constante. De todo este cuadro, para esta materia, sí o sí, para lo que viene a continuación, hay que recordar esto. Sí o sí. Si se acuerdan de todo el cuadro, mejor, pero al menos estos 4.